¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en un nuevo live aquí en Sala de Prensa. Este asunto de, del caso Corfo o el escándalo Corfo, como algunos han bautizado, la verdad es que está muy, muy complicado, al punto que el ministro Mario Marcel tuvo que volver de sus vacaciones para salir a intentar terminar con este asunto que ya sube de tono y han habido amenazas de incluso acusación constitucional. En fin, el asunto está muy, muy complicado. Y así va a seguir siendo mientras no se explique con detalle en qué se gastaron los 3,4 billones de pesos. Y eso es, en qué se gastaron con detalle los 3,4 billones de pesos que se le solicitaron a la Corfo. Vamos a ir a dar cuenta de lo último que se ha dicho en este caso. Hay una nota de BioBio Chile de Ignacio Mosilla que titula ¿Cómo fueron a parar 3,4 billones de pesos a la Corfo, de Corfo a la Hacienda y en qué se gastaron? Veamos qué dice esta nota. En mitad de febrero la mayoría de las voces políticas están de vacaciones y la pauta nacional lo nota. Sin embargo, hay un actor que no se salva este verano, el gobierno de Gabriel Boric, que se ha visto envuelto en una nueva ola de críticas por la situación presupuestaria tras conocerse el traspaso de más 3,4 billones de pesos desde la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, hacia las arcas fiscales en el año 2023. El enunciado creo que es bien correcto porque no para, si no paran de sucederse cuestiones eh, que de ser bien explicadas no deberían ser ni siquiera noticia. Por ejemplo, lo de la Casa de Allende. Eh, Absolutamente necesario, un error no forzado, en fin. Ahora esto es lo de Corfo y para atrás un montón de otras circunstancias que evidentemente mantienen en una permanente tensión al Ejecutivo. Bueno, es necesario aclarar que no se trata de algo ilegal. De hecho, expertos en la materia ponen paños fríos para explicar que el retiro de dinero de la Corfo hacia Hacienda se llevó a cabo dentro de lo que permite la ley. Sí, no, yo diría que el problema no es lo legal. Si el Estado puede retirar plata de empresas que le pertenecen, no, eso no es ilegal y ha ocurrido con ENAP, con un montón de empresas. El problema es el monto. El problema es el monto. 3,4 billones de pesos. Bueno, pero no deja de llamar la atención la cantidad de dinero que se tuvo que utilizar. Ahí está, coincido nuevamente con el periodista, con una cifra histórica que fue retirada en medio de críticas por los avances en materia de salud, vivienda y seguridad, sumado a los cuestionamientos por la creación de unos 100.000 nuevos cargos al interior del aparataje público. Además, se mantiene la duda respecto de a dónde o en qué se destinaron los miles de millones de pesos, o por qué en el 2023 el Ejecutivo necesitó esta cantidad y no lo comunicó de manera oportuna o transparente. Yo creo que eh, no sé, siendo abogado del diablo, yo creo que no se dieron cuenta que este asunto era muy importante, porque de hecho no se pidió así como por debajo de la alfombra. El Consejo de Corfo lo autorizó y están las actas donde se dice que se iba a entregar esta plata. Lo que debió haber ocurrido es que algún personal de gobierno, al darse cuenta que este monto era muy grande, debió haber salido a explicar de inmediato antes de que esto fuera noticia, porque ahora ya el asunto, la bolita está rodando, la bola de nieve está rodando, y todas estas cosas al final dejan efectivamente daños en el Ejecutivo. Eh, bueno, todo se da justo poco tiempo después de las críticas que recibió el ministro Marcel junto a la directora de presupuesto Javiera Martínez, debido a cómo se han manejado las arcas fiscales en estos 3 años de gobierno. Lo último, recordemos, fue el tema del ajuste que se hizo a algunas instituciones restándole presupuesto del año, lo que fue duramente criticado por amplios sectores políticos y por las propias instituciones incluso, ¿ya? Como el Ministerio Público de Fiscal Nacional lo criticó todo esto muy duramente. Ya, no vamos a explicar que la Corfo no tiene sentido. La Corfo nace el año 30 y tanto, después del gran terremoto de Chillán, que se conoce como la ruina, para levantar al país. Ahí nace la Corfo y ha cumplido un rol, creo yo, importante. Eh, ¿Qué pasó? El manotazo del fisco a la Corfo, ahí está, ya también lo hemos explicado esto. Eh, ¿Qué dijo la Corfo? No es ilegal el traspaso. ¿Dónde están o en qué se gastaron 3,5 billones? Vamos al corazón de la nota. The Clinic consultó la dirección de presupuesto encabezada por la cuestionada Javiera Martínez por el destino de estos traspasos, pero no pudieron decir específicamente a dónde fueron a parar. O sea, yo creo que no quisieron decir específicamente a dónde fueron a parar. Ellos deben tener claro, digamos, a qué ministerio pasaron esta plata,
Y era muy fácil preguntarle al ministerio, oye, ¿te acuerdas que te pasé 1.000 millones de pesos? Digamos, dime en qué lo gastaste y listo, solucionado el problema. Pero bueno, los recursos por los que se consulta, esta fue la respuesta. ¿Ah? Los recursos por los que se consulta, al pasar a formar parte de los ingresos fiscales como un total agregado, fueron destinados al financiamiento general del presupuesto, sin que resulte posible especificar algún destino específico de gasto, respondieron al citado medio. Yo creo que, fíjese que al final yo creo que se va a especificar. Sí, claro, con un esfuerzo un poquito mayor se podría especificar, porque esta respuesta deja mucha mangancha y eh, lo que se dijo fue que se gastó en seguridad, salud y vivienda. Eso se entiende lo que se dijo que se había gastado. Pero eso es muy, muy em, genérico. Paralelamente se negó tajantemente una reducción de patrimonio de la Corfo. Claro, el reportaje de The Clinic, el inicial, decía que la Corfo tuvo que facilitar 3,5 billones de pesos al Estado chileno y que incluso para poder cumplir con ese requerimiento había tenido que desprenderse de algún patrimonio, lo que fue negado posteriormente. Em, bueno, ahí está la nota. Las dudas sobre Mario Marcel y Javier Martínez es un completísimo reportaje, ¿ah? De los colegas, se explican paso a paso lo que ha pasado con este tema. Em, Recordemos que la gestión de Marcel y Martínez ya está en entredicho antes de que se supiera de estos traspasos de la Corfo. Por eso, desde la UDI anunciaron previamente una solicitud para crear una nueva comisión investigadora en la Cámara Baja. Estas comisiones investigadoras, bueno, en fin, mi opinión es que no sirven de mucho, pero ahí están. Para indagar los errores de la DIPRES relacionados con el incumplimiento de la meta fiscal comprometida para el año 2024. Además, advierten que el gobierno podría estar presentando informes financieros incorrectos de la tramitación de los proyectos de ley. En conversación con BioBio, el economista Jorge Herman explicó que el informe de finanzas públicas del 2023 afirmó que el aumento de las rentas de propiedad en 3,4 mil millones fue por un mayor precio del litio en los contratos de la Corfo. A su juicio, esto sería un engaño porque cerca de la mitad, 1.500 millones de dólares, provienen de ventas de activos de Corfo, según constan las actas del directorio. Lo anterior implica que si no se hubiera utilizado estos recursos, el déficit fiscal efectivo del año, en vez de ser menos 4% del PIB, que es Producto Interno Bruto, hubiera sido en torno al 3% menos del Producto Interno Bruto. Ya, el ministro Marcel interrumpe sus vacaciones, lo dice el mostrador, para defender anormal traspaso de Corfo a Hacienda, que se utiliza del mostrador. Anormal traspaso, confirmo. Es no para defender el traspaso de Corfo a Hacienda, que puede ser, y que es legal y que no hay problema, sino más bien defender el anormal, la cantidad anormal de miles de millones de pesos. ¿Y aquí dijo Marcela? A ver, en su declaración el titular de Hacienda defendió la operación asegurando que se trató de una medida conveniente para el sector público y que permitió evitar endeudamiento, costos de intereses y deterioro del patrimonio fiscal. Lejos de deteriorar el patrimonio público, lo que hizo fue evitar una pérdida, enfatizó Marcel. El ministro anunció que ya se remitió a la Contraloría General de la República todos los antecedentes sobre los traspasos junto con los fundamentos que los sustentaron y la forma en que se implementaron. Asimismo, valoró la decisión del organismo fiscalizador de iniciar una investigación sobre la operación. Dijo Marcel, comillas, como Ministerio de Hacienda valoramos la decisión de Contraloría de realizar una investigación especial en lo relativo a la eventual afectación del patrimonio de Corfo y el destino de los recursos involucrados, entre otros aspectos. Esto va a permitir que una institución independiente y respetada provea una opinión técnica alejada de la coyuntura política que desgraciadamente está siendo cada vez más tensionada por la proximidad de los procesos eleccionarios que tenemos hacia fines de este año, señaló. Ahí hay un factor que Marcel no se equivoca, tiene mucha razón. Este año, y yo aquí en Sala de Prensa lo hemos manifestado en más de alguna oportunidad, digamos, este año, 2025, todo lo que se haga, todo lo que se diga va a estar pintado con esta brocha, con esta pintura, digamos. Va a tener una capa de proceso electoral, de interés electoral. Así que ojo con los discursos ahí a ese tema. Mario Marcel defiende los traspasos de Corfo y atribuye la polémica al tono de denuncia del hecho y reacciones destempladas.
El ministro de Hacienda reiteró la postura que no existe ilegalidad e irresponsabilidad fiscal en los traspasos que realizó a Corfo de 3,4 billones a las arcas fiscales. Pese a que ese reportaje reconoce que toda esta operación se hizo de acuerdo a la ley, el tono de denuncia del mismo y las reacciones destempladas que ha generado de parte del sistema político amerita hacer un esfuerzo por proveer antecedentes que permitan un debate informado con conocimiento de las normas legales sobre administración presupuestaria y financiera del sector público que sustentaron estas operaciones, dijo el ministro de Hacienda al inicio de su intervención. El secretario de Estado defendió la gestión apelando a diversas normativas que permitan el traspaso. Si yo creo que no está en cuestión, ministro, nos sacan con explicar que los traspasos de Corfo al Estado son legales, ¿no? Eso ya todo el mundo lo sabe. El tema son por qué se pidió tanta plata, 3,4 billones, y qué se hizo con esa plata. Y hay que explicarlo. Y esto va a terminar cuando se explique en qué se gastó eso. Ahora, ¿la gente tiene derecho a saber? Claro, la gente tiene derecho a saber en qué se gastó esa cantidad de plata. Por supuesto que sí. Nosotros, la prensa, tenemos derecho a saber y la gente también tiene derecho a saber esto, en qué se gastó. Así que, para terminar esto, lo que hay que hacer es sencillamente explicar con pelos y señales qué se hizo con los 3,4 billones de pesos que se pidieron a la Corfo. Bien, vamos a resumir esta noticia. ¿Cómo fueron a parar 3,4 billones de pesos de la Corfo Hacienda y en qué se gastaron? Este es un reportaje de biobiochile.cl. También tenemos aquí seleccionada una nota del mostrador que confirma que el ministro Marcel debió interrumpir sus vacaciones para defender el, comillas, anormal traspaso de Corfo a Hacienda. Y hay detalle en la tercera de cómo él defiende el traspaso, que no es ilegal, estamos claros que no es ilegal, y sobre el tono de denuncia que tuvo el reportaje. Yo creo, ministro, que echar la culpa al empedrado no tiene mucho sentido. Este tema ha ido creciendo de tono a medida que avanzan los días, al punto que, insisto, el ministro Marcel ha debido interrumpir sus vacaciones para explicar de mejor forma lo que han hecho. Todavía no hay explicaciones concretas, precisas, detalladas de qué se hizo con los 3,4 billones de la Corfo que fueron traspasados a Hacienda y al presupuesto general de la República. Mientras eso no suceda, la verdad es que va a ser bien difícil encontrar un final a esta noticia que sigue y sigue creciendo, la bolita de nieve sigue creciendo. Debió desde un principio haberse informado de este asunto de manera pública. Yo entiendo que a través de la Corfo y a través de su directorio, digamos, esto fue bien tramitado, no hay problema de legalidad en el asunto. Si el tema no es si es legal que la Corfo le pase plata al Estado de Chile, ese no es un problema. El problema es, ¿por qué tanta plata? 3,4 billones. ¿Y qué se hizo con estos 3,4 billones de pesos? Se ha entregado información muy general sobre que se implementó esto em, para seguridad, para vivienda, incluso para ciencia y tecnología, pero ¿qué cosas se implementaron? ¿Qué proyectos se implementaron? Mientras eso no ocurra, la verdad es que va a ser bien difícil que esta polémica concluya. El ministro Marcel, ¿qué ha dicho? Ahora que ha vuelto de vacaciones. Dijo el ministro Marcel, estas operaciones fueron ampliamente convenientes para el sector público. Lejos de deteriorar el patrimonio público, lo que hizo fue evitar una pérdida, dijo Marcel. Y el ministro interrumpió sus vacaciones para abordar los traspasos de más de 3.400 millones desde la Corporación de Fomento Producción al fisco. Las denuncias van subiendo de tono al punto que ya se está solicitando eventualmente o se está barajando alguna acusación constitucional, incluso en contra del propio ministro Marcel, y también es complicada la situación de la directora de presupuesto, la señora Martínez, que ya venía con un asunto bien complicado. Sobre el tono de denuncia, hace referencia al reportaje de Clinic, el reportaje inicial, que si bien es cierto, indica que el traspaso no es ilegal. El ministro criticó el tono de denuncia del reportaje, que eso es bien ambiguo y yo no me metería ahí con el mensajero ministro. Me haría cargo de los problemas que tenemos y las explicaciones que faltan. Los chilenos evidentemente merecen una explicación sobre qué se gastaron estos 3,4
billones de la Corfo y que se fueron al presupuesto de la nación. Bien, somos Sala de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos en estos despachos. No olviden suscribirse, hacerse miembro de nuestro canal de YouTube. También pueden donar en nuestro sitio web saladeprensa.cl, que les invito a visitar. Que tengan todos buena jornada. Nos vemos. Seguimos. Chao. Adiós.